La asamblea se calentó para enfrentar el frío del día. Me parece que así estamos en mejores condiciones de aludir a lo que es el punto central de la realidad política, me parece, en estos días y en los meses que vienen, que son los comicios a los que está el país convocado para el mes de octubre. Y esta es una semana en donde en cenáculos reducidos se discuten y se articulan y se definen nombres que en definitiva van a cerrar los que en la contienda de las PASO y en octubre van a definir el rumbo o ratificar el rumbo de nuestro país. Por lo tanto, me parece que la posición, la situación o la actitud de Carta Abierta es participar, como lo ha hecho siempre, de manera activa en este proceso electoral. Me parece que hay una buena referencia en lo que decía recién Aurelio, que en el futuro, y ese futuro quiero decir después de las elecciones, hay una cantidad de temáticas para ser, me parece, discutidas de manera profunda, amplia y estratégica por Carta Abierta, porque esa es su cuestión fundamental. Pero hoy estamos en una circunstancia que es táctico-estratégica, que es este proceso electoral. Y por lo tanto, observando las especulaciones, las tensiones en el seno del amplísimo movimiento kirchnerista, de los que han entrado y de los que se quieren salir y no saben si tienen que salir y es la oportunidad adecuada, de las disputas de la oposición y de una organización que podemos rescatar importante del kirchnerismo en cuanto a su disciplina y su prolijidad para la presentación electoral. Sí creo que tiene un déficit que planteaba Aurelio y que se tiene que resolver después de las elecciones. No va a cambiar el sistema político argentino y partidario, que exige una reforma importante y fundamental, como también el movimiento sindical, de un día para otro. Es una de las tareas positivas que tiene para adelante este proceso extraordinario que vivimos. Y en ese contexto, creo que nosotros tenemos que tener muy en claro que estas elecciones van a ser, y son ya, de confusión, no de parte de las fuerzas propias, que están muy organizadas en todos los distritos con una sola denominación, sino de las fuerzas opositoras. Recordemos que en el 2009 todavía podemos discutir retrospectivamente si el kirchnerismo perdió o no perdió esas elecciones. Perdió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y perdió con la primera figura del movimiento. Pero en el conjunto del país, ¿cómo fue eso? Algo de esto es lo que se va a discutir ahora. No solo ganar la elección, sino ganar la interpretación de la elección. Si una fuerza gana con el 40% de los votos, en algunos lugares es una victoria extraordinaria. Thatcher obtenía mayorías extraordinarias, aplastantes en el sistema británico, nunca sacó más del 43%. Pero acá se nos exige el 66% para obtener una mayoría. Así que tengamos bien en claro que esa victoria tiene que ser defendida desde el momento de la campaña electoral y que todo el sentido del trabajo de Carta Abierta tiene que estar dirigido a fortalecer la unidad de ese campo electoral, porque cualquier acción que haga Carta Abierta en mal sentido, cualquier equivocación táctica, cualquier provocación, cualquier error de tiempo en tratar una temática o en estilo va a incidir en la enorme batalla mediático-electoral. El tiempo a veces nos consume y nos impide atender a cosas que son importantes en las circunstancias. En esta circunstancia hubo, hace ya parece mucho tiempo, un cambio de ministros en el Gabinete Nacional. Ese cambio nosotros tenemos que observarlo. Yo creo que, lo hemos hablado muchos escritos, una novedad permitió intentar resolver una situación electoral importante en la provincia de Santa Fe y ha permitido y ha producido traslados y cambios. Algunas promociones son muy significativas, como la del compañero Rossi, que es una figura destacadísima y una figura consecuente del kirchnerismo. Y la presencia al frente del bloque de
diputados como sucesora de Rossi, de la compañera Juliana Di Tulio, que es una promoción de esos lugares que nunca pueden ocupar las mujeres, cuando los ocupan son decisiones. Lo hicieron, y además la energía y la determinación de Di Tulio, que en el primer y único reportaje que le hicieron sobre su gestión, siendo jefa del bloque de diputados, dice que sostiene su posición sobre el tema del aborto y no tiene ningún problema en mantener eso en el marco de una política global del kirchnerismo. Es una elección política. Y me parece, último pero no menos importante, que este colectivo debe un profundo reconocimiento a la tarea ministerial en defensa y seguridad de la compañera Nilda Garré, que ejerció con energía y determinación la transformación del aparato de defensa y que construyó un Ministerio de Seguridad que no existía, con ese estilo del gobierno kirchnerista, que es de repente descubrir un problema, enfrentarlo de una manera profunda, radical y transformadora, como creo que lo que aludió recién Aurelio sobre el tema del ferrocarril también nos lo está marcando claramente, con alguien que se ha hecho cargo de esa tarea, también con energía, también con inteligencia, con la misma capacidad que supo resolver el tema de la documentación y con la determinación con la que trabajó de manera decisiva hace muchos años para la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández de Kirchner al Senado de la Nación, cuando él era el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ahí Randazzo expresando una línea y una actitud política que creo que tenemos que reconocer con mucha claridad. Y también me parece que tenemos que marcar un hecho importante, que en el mundo del bombardeo mediático, del manejo abrumador de la televisión y del mundo informativo, ese que queremos transformar con la ley y con otras acciones, se impuso en esta semana tapado por una tragedia ferroviaria y por un crimen atroz, que son dos elementos extraordinarios para la televisión comercial, para tapar. Finalmente, después de 18 años, un tribunal ha condenado a 6 años de prisión a Carlos Menem, expresidente de la República, al ex ministro de Defensa y cuadro del desarrollismo de la derecha argentina, Oscar Camilión, y a 5 oficiales superiores del Ejército. Yo creo que nosotros tenemos que observar que esto no es solo una operación de corrupción, aislándola del sentido profundo. Acá hubo un contrabando de armas hacia Ecuador en una vergonzosa violación del papel que tiene la Argentina de resguardo de la paz entre Ecuador y Perú desde 1942. Lo que ocurrió fue algo más serio, que fue el contrabando a Croacia. Y esas armas, esos cañones que fueron transferidos al gobierno ultraconservador de Croacia, no cayeron en el aire. Esa fue una operación política internacional de los Estados Unidos, que le pidieron a su gobierno amigo, el de Menem, con las relaciones carnales, que ejecutara esa tarea porque Estados Unidos no podía entregar las armas. Entonces, ahí veamos también que la política internacional no es un adorno, sino que es un elemento fundamental de nuestro desarrollo como proceso político o como Estado. En ese mismo espacio donde las armas fueron usadas para defender y ser parte del aparato del gobierno croata, impulsado por los Estados Unidos, murieron muchos oficiales y suboficiales argentinos, no por esa acción directa, porque formaban parte de la fuerza de las Naciones Unidas en esa región. Y también hoy, en el momento en que asumió el nuevo ministro de Defensa, el gobierno transfirió, hizo regresar
a la empresa de fabricaciones militares, a la Dirección General, al Ministerio de Defensa. Porque en el marco de todo lo que había pasado con la corrupción, que incluyó, por supuesto, recordemos todos, la voladura de la fábrica militar del Río Tercero, que era de fabricaciones militares para ocultar el contrabando, se pretendió depurar a fabricaciones militares cambiándola de ministerio, cuando en realidad lo que se hizo fue, de las 22 fábricas que tenía fabricaciones militares, y que todos sabemos que no fabricaban solo armas, sino fabricaban vagones de subte y todo tipo de elementos para la vida del país, quedan 4. Ahora, unida a Tandanoy y unida a la fábrica militar de aviones, tenemos un elemento de industria militar y de industria que sirve para otros fines de la industria nacional. Y eso es un elemento que debemos recuperarlo para las acciones de este gobierno, para que aquellos que hablan absurdamente en contra de nuestro gobierno tengan que entender la política de defensa nacional que se ha desarrollado y que tiene que ver con esta recuperación de una identidad nacional, con implantar la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas, implantar la consigna de los derechos humanos y recuperar la autonomía militar, en contra de aquella política que llevó 2 barcos de la Armada a Irak cuando Estados Unidos invadió Irak y que nos hizo convertir en aliados extra-OTAN, que no ejercemos, pero que todavía jurídicamente somos parte de eso. Entonces, esto ha pasado y esto también tiene que estar en la campaña electoral. Por eso yo propongo que Carta Abierta intervenga en la campaña electoral con una carta en donde nosotros hagamos el minucioso inventario de las acciones desarrolladas durante 10 años y le demos el tono de interpretación que le da Carta Abierta a todo esto. Porque nosotros tenemos muchos compañeros y agrupaciones y sectores que buscan una línea de orientación. Es obligación de Carta Abierta subrayar eso, que está en perfectas condiciones de hacerlo para continuar la tarea de la carta, para decir, vamos a votar por esto y vamos a pelear a la calle diciendo que queremos votar por esto y por todo lo que falta, pero por todo eso que se hizo vamos a votar y vamos a luchar enérgicamente. Y también pensar que en esta semana la Corte Suprema probablemente, a menos que ocurra un milagro, que se espera también para el día de hoy en otros rubros, suspenda definitivamente las acciones de elección del Consejo de la Magistratura. Quizá a lo mejor tienen la misma velocidad para terminar de definir si la ley de medios es constitucional o no. Los Reyes Magos. Pero nosotros podemos pensar que si eso no avanza, el país tiene instrumentos legales y legítimos para avanzar. No es un número de la Corte Suprema el número que define la verdad, la república y la democracia. Si es necesario, la Corte podría ser de 19 o de 22 miembros. Eso lo define el país. No es mejor de 5 o de 7 y podría ser de 19 o de 30. Y eso lo determina el país. Y ha ocurrido en muchísimos espacios y en muchísimos momentos de la vida de otros países en situaciones muy significativas. Por ejemplo, en los últimos días en España, el Tribunal Constitucional ha sido modificado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, que es paralelo a la Corte Suprema y solo se ocupa de los temas constitucionales, cambia cada un determinado número de años por parte. Nadie se queda toda la vida. Como el ministro de la Corte que se ha quedado a vivir en la Corte, pese a que la Constitución dice otro. Y por supuesto, la orientación de ese tribunal cambia de acuerdo a las mayorías políticas, porque el Poder Judicial también depende de las mayorías políticas del país. Y también esa Constitución española, que es tan elogiada por todos los liberales y conservadores de nuestro país, determina que cuando a alguien se le ocurre presentar una acción de constitucionalidad, eso va directamente al Tribunal Constitucional y no hay ninguna acción cautelar que interrumpa la vigencia de la ley, salvo ese pronunciamiento. Y por último, recordar que nuestro país, que esta ciudad tiene una constitución. Esa constitución progresista, probablemente la más progresista de todo el país, determina que si en una acción, una ley, el Tribunal Constitucional o la Corte de la ciudad falla en contra de una ley aprobada por la legislatura,
tiene todavía la instancia, la legislatura, por los 2/3 de hacerla, de insistir con ella. Eso está inventado, ya lo inventamos acá, lo único que no nos acordamos de eso. Entonces, con esta energía en la calle y con esta determinación, nosotros perfectamente, con la reforma de la Constitución o sin la reforma de la Constitución, pero utilizando las leyes que fueron utilizadas siempre, en pleno uso de la legalidad republicana y democrática con mandato popular, podemos avanzar para que la reforma de la justicia se transforme en algo efectivo y se avance en todos los terrenos para profundizar a fondo este proceso nacional, popular, democrático y latinoamericano que estamos viviendo, con todas las limitaciones posibles, pero con el eje central de transformación que todos nosotros conocemos.